Bienvenido al estudio de creencias de los adventistas del séptimo día. Continuamos con la creencia número 1, la palabra de Dios, parte 4, que pertenece a la doctrina de Dios. Hoy estudiaremos el proceso de inspiración. La revelación divina fue dada por inspiración de Dios a santos hombres de Dios que eran inspirados por el Espíritu Santo. Segundo de Pedro 1:21. Esas revelaciones fueron incorporadas en el lenguaje humano con todas sus limitaciones e imperfecciones. Sin embargo, permanecieron como el testimonio de Dios. Dios inspiró a los hombres, no las palabras. ¿Eran los profetas tan pasivos como las grabadoras que repiten lo que se ha grabado? En algunas ocasiones se mandó a los escritores a que expresaran las palabras exactas de Dios. Pero en la mayoría de los casos, Dios lo instruyó a que describieran lo mejor que pudieran lo que habían visto y oído. En estos últimos casos, los escritores usaron sus propios estilos y sus propias palabras. Pablo observó que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14:32. La inspiración genuina no anula la individualidad ni la razón, integridad o personalidad del profeta. En cierto modo, la relación entre Moisés y Aarón ilustra la que existe entre el Espíritu Santo y el escritor. Dios dijo a Moisés: Yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué significa esto? Bueno, que Moisés le iba a presentar el mensaje a Aarón, y Aarón se lo iba a dar al faraón. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. En el caso de Moisés, Dios le presentó el mensaje a Moisés. Moisés lo presenta al pueblo y hoy nosotros lo tenemos por testimonio de las Sagradas Escrituras. Moisés informó a Aarón los mensajes de Dios y Aarón a su vez los comunicó a Faraón en su propio estilo y vocabulario. No usó las mismas palabras que Moisés le dio, usó sus propias palabras. De la misma manera, de la misma forma, los escritores de la Biblia comunicaron los divinos mandatos, pensamientos e ideas en su propio estilo de expresión. Es porque Dios se comunica en esta forma que el vocabulario de los diversos libros de la Biblia es variado y refleja la educación y la cultura de sus escritores. La Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios. Con frecuencia, los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de la palabra, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Y esta declaración la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 24, escrito por Elena G. de White. En la misma página escribe lo siguiente: la inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humana. De ese modo, las declaraciones del hombre son las palabras de Dios. En una ocasión, Dios mismo habló y escribió las palabras exactas. Los 10 mandamientos son composición divina, no humana. Y lo tenemos registrado en Éxodo 21 al 17, 31, 18, Deuteronomio 10, 4 y 5. Sin embargo, aún estos tuvieron que ser expresados dentro de los límites del lenguaje humano. La Biblia, entonces, es la verdad divina expresada en el idioma humano. Imaginémonos tratando de enseñar física cuántica a un bebé. Esta es la clase de dificultad que Dios enfrenta en sus intentos de comunicar las verdades divinas
a la humanidad pecaminosa y limitada. Son nuestras limitaciones lo que restringe lo que Él puede comunicarnos. Recordemos que Dios es infinito y nosotros somos finito. Recordemos que la mentalidad de Dios no tiene principio ni fin, pero nosotros sí. Estamos en un periodo de tiempo muy breve que nos impide entender las cosas divinas. Existe un paralelo entre el Jesús encarnado y la Biblia. Jesús era Dios y hombre combinado, lo divino y lo humano hecho uno. De modo que la Biblia es lo divino y lo humano combinado. Como se dijo de Cristo, también se puede afirmar de la Biblia que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esta combinación divino-humana hace que la Biblia sea única entre toda la literatura. La palabra de Dios es la única que tiene poder de transformar al ser humano. Es la única que tiene esa capacidad de cambiar corazones. Es la única que puede llevarnos a tener un encuentro especial con nuestro Dios Todopoderoso. Yo te invito hoy para que decidas ser transformado por la palabra de Dios, para que dediques tiempo hoy a estudiar la palabra de Dios. Te invito para que nos acompañes en el siguiente capítulo. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.